En uso de la palabra, la senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. A tus órdenes, amiga. Buenos días, con su venia, presidente. Bienvenida, secretaria Ariadna Montiel Reyes. Compañeras, compañeros senadores, si verdaderamente queremos hablar de la política de desarrollo social en nuestro país, si queremos analizar, evaluar y debatir de manera objetiva sobre la política social, no debemos partir de la postura ideológica ni en defensa de los intereses políticos que el gobierno representa. Necesitamos hablar desde la realidad social, desde la condición de pobreza, marginación y desigualdad que tanto lacera al pueblo mexicano y que este gobierno aún no ha logrado superar. Por eso yo los invito a que hoy hablemos con la verdad, con los datos duros, que hablemos al pueblo mexicano respecto del aumento de la pobreza con los datos que hoy reflejan las instituciones. Como ustedes saben, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, mejor conocida con sus siglas como la CEPAL, pronosticó para este año la pobreza en México en un aumento del 2.3 puntos porcentuales con relación al año anterior, lo que significa que para este año 2022, 2.5 millones de mexicanos estarán en la pobreza. Este dato es revelador. Demuestra que la política social de combate a la pobreza en nuestro país no está dando resultados, por lo menos no los resultados que los mexicanos esperábamos. La gran pobreza que ahora siente nuestro país es un síntoma de que la política social no está funcionando. La gran promesa del gobierno actual fue que con la política de desarrollo social lograríamos disminuir los límites de pobreza, desigualdad y marginación, que con sus programas sociales, los que anunciaron con gran expectativa, lograrían cerrar el ciclo intergeneracional de la pobreza extrema. Al día de hoy, realmente esto está alejado de la realidad. No solo no ha sido posible disminuir los índices de pobreza, sino que han aumentado, reflejando que debe replantearse la política social del gobierno actual. Nos dijeron que cambiaron el enfoque de la política social por programas sociales universales, en donde lograríamos disminuir la pobreza en nuestro país, y nos han quedado mal. Si el argumento principal del Ejecutivo Federal para sustituir los programas de focalización por los programas universales fue con eso de garantizar la cobertura de los programas a todas las personas que lo necesitaran, entonces yo le pregunto, secretaria, ¿podría explicarnos cómo es que en estos 4 años de gobierno un programa universal como la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente ni es universal ni puede asegurar qué tipo de discapacidad permanente tienen los beneficiarios? Este programa, solo por mencionar alguno, en realidad no es universal porque, de acuerdo a los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, con datos del INEGI del año 2020, solo tiene una cobertura del 65.4% de la población objetivo, es decir, de aquellos mexicanos que cumplen con las características y requisitos de este programa social. Pero la situación es todavía más alarmante si consideramos la cobertura que tiene respecto a la población potencial, es decir, el verdadero número de mexicanos que tienen alguna discapacidad permanente. En este caso, la cobertura solo alcanza la triste cifra del 16% de la población. Entonces, ¿dónde queda el que es universal y cómo garantizar el derecho que se tiene que emana de nuestra Constitución? He dicho que este programa no puede asegurar qué tipo de discapacidad permanente tiene de cada beneficiario, y esto en términos del diseño de políticas públicas, en donde es lamentable que no solo no asegura su aplicación en el programa objetivo, sino que además no tiene forma de ser evaluado de manera seria y objetiva. Es lamentable que no se cuente con un documento médico que determine de manera clara
y con un mismo formato único y estándar qué diagnóstico y discapacidad presenta cada candidato. La falta de claridad en las reglas de operación de este programa ha dejado abierta la puerta para que la incorporación al padrón de beneficiarios sea de manera poco clara y en algunas ocasiones incluso arbitraria, porque quienes recogen los datos y llevan a cabo el proceso de incorporación no cuentan con un mecanismo claro para saber cuál es el tipo de discapacidad permanente de los beneficiarios. En ese sentido, también le pregunto, señora secretaria, ¿estaría usted de acuerdo, tal y como lo propone la Coneval, en implementar un certificado único de discapacidad permanente, uniforme y homogéneo? Y en caso contrario, explicarnos por qué no se ha hecho nada al respecto. Toda vez que en la realidad, sin un formato homogéneo, se dificulta la certificación real de la discapacidad de una persona a los operadores de este programa. Sigamos con los datos duros. De acuerdo con los datos presentados por la Coneval, en su informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020, se estima que el número de personas en situación de pobreza aumentó entre 8.9 y 9.8 millones en nuestro país. Es decir, esos millones de mexicanos ahora viven con un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingreso. Pero la pobreza no solo se refiere al ingreso económico, sino que es multidimensional. Si consideramos la pobreza multidimensional, la situación es todavía más crítica. Hoy en día, millones de mexicanos presentan carencias en al menos los siguientes indicadores: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en sus viviendas, acceso a la alimentación y grado de cohesión social. Seamos entonces objetivos y hablemos con la verdad. Reconozcamos que la política de desarrollo social en nuestro país está fracasando en su combate a la pobreza. ¿Acaso los programas universales han logrado disminuir los índices, secretaria? Termino mi intervención preguntando, ¿podría explicarnos usted a todos los mexicanos cómo es que afirma que la política de programas universales no ha fracasado si cada vez tenemos más millones de mexicanos en pobreza? ¿Acaso la realidad social y estos datos duros nos obligan a replantearnos el dispensario de recursos públicos? La más terrible en todos sus programas estrellas para el combate a la pobreza, es lamentable decirlo, no cuenta con mecanismos claros para su evaluación. ¿Cómo podemos entonces decir, o cómo puede este gobierno entonces afirmar que está trabajando en beneficio de la población y combatiendo la pobreza si todos los días tenemos el reflejo del incremento? Por sus respuestas, muchas gracias.